Pastor Marco Acosta Jr., un hombre llamado por Dios para provocar un cambio en la nación y en todas las esferas de la sociedad. Pastor general de la iglesia Dios está formando un pueblo Central Palermo. Actualmente cursa el programa de asociado en el Ministerio Sobrenatural El Rey Jesús y estudios de teología en la Universidad Bautista de Cali. Politólogo con énfasis en gestión pública territorial. Asesor del Consejo de Bogotá, docente de la Policía Nacional y asesor político. Voy a enseñar en esta tarde acerca del pacto generacional. Diga conmigo, Dios estableció un pacto generacional. Ahora dígaselo a la persona que está al lado, dígale, Dios estableció en tu vida un pacto generacional. Acompáñenme a los Salmos capítulo 33, versículo 11. Vamos a usar mucho hoy la Biblia. ¿Cuántos trajeron su Biblia hoy? No hay pacto si no hay Biblia. Alce su Biblia allí donde está. Alce su Biblia. Amén. Ya le hemos dicho que si le da pena cargar la Biblia, póngala en una bolsa de carulla. Amén. Vamos a tener que estar muy coordinados con los versículos porque vamos a estudiar muchos versículos. Allí en las pantallas, Padre, misericordia con el varón de los versículos. Ilumínalo, Espíritu de Dios. Los que están dormidos, díganme amén. Santo Dios. Ya empezamos complicados. Salmo capítulo 33, versículo 11. ¿Lo tiene? Dígale al de al lado, no me vaya a hablar porque Dios me va a hablar. El consejo de Jehová permanecerá para siempre. Los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. El consejo de Jehová permanecerá para siempre. Los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Algo que usted y yo tenemos que entender de esta corta porción de la palabra, pero muy profunda a la vez, es que muchos pensamientos hay en nuestro corazón, muchos planes, muchos proyectos, muchas iniciativas, muchos diseños que quisiéramos ejecutar en nuestra vida. De hecho, yo creo que todo ser humano sueña con cumplir aquellos objetivos que nos hemos trazado desde niños a nivel profesional, a nivel espiritual. Sin embargo, usted y yo tenemos que entender que el éxito del hombre no es alcanzar, tampoco es obtener lo que nosotros mismos nos hemos propuesto alcanzar u obtener, sino que el éxito del hombre, ¿cuántos desean tener éxito? Aquí a la derecha creo que no quieren éxito. ¿Cuántos quieren tener éxito? El éxito del hombre es hacer lo que Dios se propuso hacer con nosotros. A veces nosotros no entendemos que hacemos parte del plan, del sueño, del objetivo claro, definido y terminado de Dios. ¿Cuántos sabían eso? Cuando nosotros ignoramos los planes de Dios, los propósitos de Dios, constantemente vamos a estar caminando en frustración, constantemente vamos a estar errando, constantemente vamos a estar dando pasos equivocados por la sencilla razón de que solo el consejo de Dios prevalecerá. La palabra dice en el Salmo 33, versículo 11, que el consejo de Jehová permanecerá para siempre.
Yo no sé qué situación estás pasando hoy, yo no sé qué estás pasando en casa, no sé qué está pasando en tu iglesia, no sé qué está pasando en tu familia, no sé qué está pasando en tu relación conyugal si eres casado, no sé qué está pasando con aquella persona que estás emprendiendo una relación sentimental, no sé qué está pasando, pero lo que quiero decirte es que Dios va a hacer todo lo que tiene que hacer en tu vida por encima de tu necedad, por encima de tu terquedad, por encima de tu propia duda, por encima de tu propio temor, por encima de tu propia indecisión. Tú haces parte del ajedrez de Dios, tú haces parte de la estrategia de Dios. El Señor empezó la obra y la palabra de Dios dice que el que empezó la obra, Él la terminará, Él la acabará. Fiel es el que empezó todo lo que tenía que hacer en tu vida. Él ya lo pensó, Él ya lo determinó y Él ya lo finalizó. Pero no entenderlo es caminar en contravía de los diseños de Dios. Ahora mire lo que dice: los pensamientos de su corazón. Esto me impactó mucho, porque empecé a visualizar cómo el corazón de Dios piensa, cómo el corazón de Dios sueña, cómo el corazón de Dios está constantemente, ojo con esto, el corazón de Dios, diga conmigo, el corazón de Dios está constantemente planificando diseños perfectos para tu vida y para mi vida. Esos pensamientos del corazón de Dios, esos sueños que hay en el Señor, se establecerán en la tierra a través de las generaciones. Los planes de Dios trascienden generaciones. Por eso nosotros conocemos que el Dios al que usted y yo servimos fue un Dios conocido a través de todas las generaciones de la Biblia. En la palabra vemos que Dios es el Dios de ¿quién? De Abraham, de Isaac y de ¿quién más? Lo que Dios quería hacer en una generación específica, lo tenía que hacer en muchas generaciones. Por eso cuando el Señor vio a Abraham, el Señor dijo: tengo un plan muy grande con este varón. Y el plan que tengo es tan grande que en esta persona serán benditas todas las familias de la tierra. Aquí hay familias, aquí hay personas, aquí hay jóvenes que en el inicio de su vida de fe tuvieron muchos ataques, tuvieron mucha oposición, los criticaron, los argumentaron por su creencia, por la palabra. Pero quiero felicitarlos porque a través de sus vidas, sus familias serán de bendición. A través de sus vidas, entiende esto, en ti, dice Dios, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Tú eres la puerta de bendición para tu casa, tú eres la puerta de bendición para tu familia, tú eres la puerta de bendición aún para aquellos que te han hecho la vida imposible. No te preocupes, ellos conocerán al Señor por lo que Dios hará a través de tu vida. Entonces, cuando Dios vio el plan tan grande en Abraham, Dios dijo: Abraham no es suficiente, porque el promedio de vida de una persona actualmente más o menos 80 años, 90 años, por bien que sea su ritmo de vida y sus hábitos alimenticios, una persona vive 80 años, 90 años. Así que 80 años no son suficientes para lo que el Señor quiere hacer. Diga conmigo: Dios me trajo a este lugar y Dios me tomó para cosas grandes. ¿Cuántos están convencidos de eso? Mire, familia, usted tiene que entender, usted fue diseñado para cosas grandes. Usted no se imagina a dónde el Señor lo va a llevar. Usted no se imagina a dónde el Señor lo va a catapultar. Hay un destino de gloria, hay territorios, hay escenarios, hay coliseos, hay naciones que están esperando por ti, siempre y cuando tú creas que naciste para cosas grandes. Pero el Señor no necesita una, no necesita dos, tampoco tres, necesita la generación. Diga conmigo: Dios necesita la generación. Por eso el Señor estableció un pacto generacional. ¿Qué significa la palabra pacto? Diga conmigo: pacto. La palabra pacto es una palabra
mencionada más de 300 veces en la Biblia. Usted ve en el Antiguo Testamento que se menciona 284 veces. En el Nuevo Testamento la palabra pacto se menciona 37 veces. Más de 300 veces en la Biblia aparece la palabra pacto, 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 pacto. Cuando una palabra es enunciada tantas veces en la Biblia, es porque tiene importancia, es porque tiene contenido, es porque hay un mensaje detrás de esa palabra. Cuando el Señor estableció allí la palabra pacto, esa palabra se refiere a la manera legal como Dios ha acordado ciertos puntos específicos de bendición en nuestra vida. El pacto es la manera legal a través de la cual Dios habla con el hombre. A través del pacto Dios nos redime, Dios nos garantiza, Dios nos bendice, Dios nos asegura que el consejo de su corazón prevalecerá por encima de lo que sea. Y uno de los principales pactos que vemos, Dios hace el pacto con Adán, después hace pacto con Noé. Desde el principio el Señor quiso establecer el pacto. ¿Sabe por qué el Señor quería establecer el pacto? Porque había una necesidad de bendecirte, había una necesidad de protegerte, había una necesidad de que tú fueras bendición, de que conquistaras, de que avanzaras, de que gobernaras, de que tomaras posesión de lo que el Señor había determinado para ti. Entonces el Señor establece pacto para que sí o sí sobre ti caiga la bendición. A Abraham le estableció una promesa de pacto poderosa. Génesis capítulo 15, versículo 18. Y vamos a empezar a ver cómo ese pacto trasciende, cómo ese pacto afecta a las familias, afecta hijos, padres, nietos, bisnietos y todas las generaciones para un propósito específico de Dios. Génesis capítulo 15, versículo 18 dice: en aquel día hizo Jehová ¿qué? ¿Un qué? Ya que está al lado, despiértate, porque si no, no te cae la bendición generacional. En aquellos días ¿qué? Génesis capítulo 15, verso 18. Si lo tiene, dígame amén. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, póngale bien atención, pacto. Es decir, el Señor le dijo: Abraham, voy a establecer un acuerdo contigo. En este congreso hay personas que van a establecer un pacto con Dios. En este congreso tu historia y tu vida espiritual se va a marcar en dos partes, y el pacto te sorprenderá en cada minuto, cada segundo de tu vida de aquí en adelante. Yo le voy a decir algo: yo soy respuesta a un pacto de Dios. Yo jamás pensé predicar la palabra, jamás pensé entregarle mi vida al Señor, mucho menos pensé ser pastor. Pero como no se trata de mí, se trata de Él. Ahora, como no se trata de mí, sino se trata de Él y se trata de mi prójimo, usted tiene que entender algo. El propósito de Dios no se trata de ti. La cruz me deja ver que el propósito de Dios en mi vida no es para beneficiarme a mí, no es para bendecirme a mí, no es para levantarme a mí, porque la cruz me deja entender que mi propósito se trata de bendecir a mi prójimo. ¿Cuántos sabían eso? Muchos oramos: Señor, dame sabiduría, dame discernimiento, dame unción, dame poder. Ok, ¿para qué la quieres? ¿Para ti? Diga no, para mi prójimo. Diga conmigo, para mi prójimo. El Señor establece este pacto y le dice a Abraham, le dice: mire, a su descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Hace un pacto con Abraham. Pero yo creo que Abraham de pronto en algún momento se sintió confrontado. Obvio lo que dice la palabra, porque es que a veces Dios, uno viene a un congreso de estos y uno anhela: Señor, dame una palabra. ¿Cuántos anhelamos eso? Dame una palabra, háblame, que el pastor se baje y me dé el número de cédula, me dé el apellido, si puede que me dé el color de mi ropa interior o de mis medias, y que sea yo y que salga de la tarima y que todo el mundo me ovacione y diga: sí, era para mí la palabra.
Mire, la palabra que Dios le estaba dando a Abraham no era para Abraham, era para su generación. Lo que Dios está haciendo en tu vida no es para ti, es para tu generación. Cuando tú sabes entender la forma como Dios trabaja, tú comprendes que todo lo que haces en tu vida, que todo lo que tú avanzas, que todo lo que tú conquistas, que todo lo que tú obtienes, no se trata de ti, se trata de una generación. Abraham tomó la promesa por fe. Abraham tomó el llamado sin saber para dónde iba, sin saber hacia dónde se dirigía, pero su obediencia desató la bendición, no personal, sino que su obediencia desató la bendición generacional. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué quiere decir eso? Que lo que estamos haciendo hoy, sí, pastor, pero yo tengo 15 años, yo tengo 16 años, yo tengo 20 años, no importa cuántos años tengas, si desde ya te metes en el chip de tu mente, de tu lógica, en tu estructura mental, psicológica, de que tu vida tiene que dejar legado, de que tu vida tiene que dejar huella, de que tu vida tiene que abrir brecha para las próximas generaciones, cambiarás de mentalidad de dueño a mayordomo y empezarás a trabajar en lo que Dios quiere, y es en dejar una generación de conquista y de gobierno en esta tierra. ¿Cuántos están ahí de acuerdo conmigo? Diga conmigo: cambio de mentalidad. Entonces el Señor le suelta la promesa a Abraham, y ahora mire lo que dice allí en el capítulo 17, versículo 4. Versículo 4, diga conmigo: el pacto es generacional. Mire lo que dice. Si lo tiene, dígame amén. Capítulo 17, versículo 4 dice: he aquí, mi pacto es contigo. Le voy a preguntar, ¿el pacto de Dios con Abraham era con Abraham? A ver, los que están a la izquierda, que están más dormidos, díganme amén. Ay, Dios mío. Los de la derecha están más despiertos. ¿El pacto de Dios era con Abraham? ¿Con quién era? Ahora, ¿por qué le dice mi pacto es contigo? Abraham venía de una cultura, la Biblia dice que Abraham venía de una cultura perversa. Abraham venía de una familia idólatra. Ahora, cuando el Señor le dice mi pacto es contigo, pero sabemos que el pacto es con las generaciones, ¿cuál era el mensaje que le estaba dando? Escúchelo: si tú no obedeces, si tú no haces lo que tienes que hacer, si tú no entiendes tu asignación en tu tiempo, en el territorio que yo te entregué, privarás a tu descendencia de una bendición generacional. Las decisiones que tú tomas hoy, muchachos, familias, van a demarcar todo el camino por el que van a transitar tus generaciones. De hecho, lo que tú estás viviendo hoy es la consecuencia de lo que decidiste hace unos años. ¿Cuántos están aquí? Entonces el Señor le dice: Abraham, he aquí que mi pacto es contigo, versículo 4, y serás ¿qué? Padre de ¿qué? De muchedumbre de gentes. Y le dice: y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre ¿cómo? Porque le cambió el nombre. ¿Qué significaba la palabra Abraham? En aquella época el nombre determinaba la naturaleza. La palabra Abraham sin H determinaba el destino de lo que era un hombre sin haber entrado en el pacto. Pero cuando el Señor entra en pacto con él, le dice: a partir de este momento, dice la palabra, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, de aquí en adelante todas son nuevas. A partir de hoy mi pacto te perseguirá, mi pacto te bendecirá, mi pacto te abrirá puerta, mi pacto te ayudará a avanzar, mi pacto te dará gracia, mi pacto te dará conquista. ¿Por qué? Porque en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Cuántos reciben eso en el nombre de Jesús? Entonces,
le cambia el nombre y le dice: serás padre de muchedumbre de gentes. Mire lo que dice más adelante: te multiplicaré. Diga conmigo: el pacto generacional traerá multiplicación. Inmediatamente usted entra en pacto. ¿Cuántos van a entrar en pacto con Dios hoy? Inmediatamente usted entra en pacto, la primera señal que se va a evidenciar en su vida, que se va a manifestar, ojo con esto, porque la palabra de Dios dice que por los frutos, ¿qué? La primera evidencia de que eres un hombre o una mujer de pacto es que sobre ti fluirá una unción de multiplicación. Tu casa de paz se multiplicará, tu red se multiplicará, tu iglesia se multiplicará, tu ministerio se multiplicará por el pacto de Dios que hay sobre ti. Después le dice: y haré naciones de ti. ¿Cuántos se atreven a creer eso? Hay jóvenes que están yendo a departamentos de Colombia a predicar la palabra. Hay jóvenes que están yendo a ciudades cercanas, a municipios cercanos a predicar la palabra, y ni ellos saben que el Señor ya está desarrollando un llamamiento apostólico en ellos, y que hay territorios que el Señor les está entregando, no solo a ellos, sino a sus generaciones. Multiplicación, naciones. Mira lo que dice: reyes saldrán de ti. ¿Cuántos creen esto? Y estableceré mi pacto entre mí y ti, ojo con esto, y tú qué, y tu descendencia. Entonces, el Señor sella el pacto. Hay una promesa. Diga conmigo: Dios no miente. Hay algo que usted tiene que entender, y es que Dios no es hombre para que mienta, tampoco hijo de hombre para que se arrepienta. Muchos están tratando de huir a lo que el Espíritu de Dios quiere hacer con ustedes. Muchos están tratando de alejarse a lo que está en el corazón de Dios, pero lo que no entienden es que hay un pacto generacional y los consejos de Dios se cumplirán para siempre a través de las generaciones. Entonces, como ya había un pacto, pasaron los años, pasaron los días. Hay muchos que pueden decir: sí, pastor, pero es que mi papá no es pastor, ni apóstol, ni predicador, mi familia no conoce del Señor. ¿Qué descendencia puedo tener yo? ¿Qué herencia espiritual puedo tener yo? Pasaron años. El pueblo de Dios cayó en Egipto. ¿Por qué el pueblo de Dios cayó en Egipto? ¿Qué representa la palabra Egipto? Usted y yo lo estudiamos mucho, ¿sí o no? El que no sepa aquí qué es Egipto tiene que volver a hacer el brefos. Dígale que está al lado: vuelva a hacer el brefos. O sea, hay unos que no salen de brefos hace como 3 años. Dígale que está al lado: salga del brefos ya. Hay unos que son socios de los encuentros. ¿Cuántos socios de los encuentros hay aquí ya? Tienen acciones en los encuentros. ¿Qué representa la palabra Egipto? A ver, alguien enséñeme allí, predique usted. Mundo, ¿qué más? Cautividad, ¿qué más? Pecado, ¿qué más? Esclavitud, ¿qué más? Ilusión evangélica, ¿qué más? Vida religiosa, ¿qué más? Enfermedad, muerte, destrucción. Ahora, el pueblo de Dios no cayó allí por caminar en bendición. El pueblo de Dios cayó allí por desobediencia. Y cuando el pueblo estaba en Egipto y cuando el pueblo estaba en cautividad, escuche bien lo que le voy a decir. Venga conmigo a Éxodo capítulo 2 versículo 24. 400 años de esclavitud, 400 años de sufrimiento, 400 años de trabajar por los sueños de otros y no por los sueños propios, 400 años en estancamiento, en escasez. Yo no sé cuánto tiempo llevas en una situación difícil. Yo no sé cuánto tiempo llevas esperando que algo pase, que algo diferente suceda, que venga un rompimiento, que venga un de repente. Quizás viniste a este lugar diciendo: no sé qué va a hacer el Señor conmigo, no sé cuándo mi vida cambiará, no sé cuándo vendrá algo nuevo.
Pero quiero decirte algo, si viniste aquí, te va a pasar lo que le pasó al pueblo de Israel, que aunque ya venían muchos años en esclavitud, bajo el gobierno, bajo el yugo de Faraón, bajo la injusticia, bajo la pobreza, bajo la desigualdad, el Dios que tiene memoria, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob dijo: aunque mi pueblo me negó, aunque mi pueblo me falló, aunque en un momento me arrepentí de haberlos creado y hasta quise borrarlos de la faz de la tierra, hoy yo recuerdo el pacto. Éxodo 2:24 dice: y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó ¿de qué? Diga conmigo fuerte: del pacto. Hoy el Señor, al traerte a este lugar, se acordó de un pacto donde el Señor juró. El escritor a los Hebreos dice: no habiendo uno más alto por quien jurar, juró por él mismo diciendo: de cierto, a partir de este día te bendeciré, te multiplicaré, serás bendición, serás multiplicación, serás conquista. Hoy el Señor te dice: te juro que te juro que serás bendición y serás multiplicación. Vamos, denle un aplauso al Señor. El pacto es tan fuerte que el mismo pacto ignoran tus errores y los míos. El pacto pasa la hoja de las fallas, pasa la hoja del menosprecio. El pacto borra tu pasado y el pacto te garantiza de que vendrá bendición sobre tu vida y sobre tus generaciones. Diga conmigo: el pacto me garantiza que la bendición vendrá sobre mi vida. Estaban todos allí en opresión, en esclavitud, y vino algo precioso. Diga conmigo: mi Dios tiene memoria. Tú creías que Dios se había olvidado de ti. Tú creías que ya no venía tu tiempo. Hay alguien que el Espíritu de Dios le está hablando. Tú creías que se te acababan los días. Tú creías que ya no iba a pasar nada. Tú creías que ya no iba a suceder nada. Quiero decirte que en estos días Jehová de los ejércitos, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios vivo al cual tú y yo servimos, se acordó de ti porque Él tiene memoria y cumplirá su pacto en ti y en toda su generación. ¿Cuántos lo creen en el nombre de Jesús? Entonces se acordó Él del pacto generacional. Ahora, ¿cuántos han entendido que Dios trabaja a través de las generaciones? Asimismo, Satanás trabaja a través de las generaciones. ¿Cuántos escucharon eso? Usted sabe que el enemigo es un imitador. Así como Dios vio a Abraham y quiso trazar el pacto generacional, mire lo que quiso el enemigo. Se lo voy a mostrar. Váyase rápido a Éxodo capítulo 20 versículo 5. Lo hemos estudiado mucho también. Así como Dios quiere desatar bendición a través de las generaciones, Satanás quiere reproducir y trascender con la iniquidad generacional. Ojo con esto. Así como el Señor quiere trascender con una bendición, así mismo Satanás copió el modelo. Por eso esta mañana oramos para que el Señor sacara toda iniquidad oculta de nuestras generaciones. ¿Cuántos fuimos libres en el nombre de Jesús? Porque usted tiene que entender, hay una de dos: o somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. No hay un punto medio. O estamos o no estamos. O trascendemos en el pacto generacional de bendición o trascendemos en el pacto general de maldición. ¿Qué vas a escoger hoy? Mire lo que dice Éxodo capítulo 20 versículo 5. Vamos a leer la segunda parte. Dice: no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, que fuerte, celoso, que visito la maldad. La palabra maldad ya sabe que es iniquidad de los padres sobre los hijos. ¿Hasta cuándo? Tercera y cuarta generación. Dios quiere bendecir a través de las generaciones. Satanás quiere maldecir a través de las generaciones. Como Satanás quiere que haya una herencia de iniquidad, Satanás es experto, oiga bien, Satanás es experto en dañar la relación familiar.
Satanás es experto en poner enemistad entre padres e hijos, hijos y padres. Satanás es experto en separar la relación paternal para que no haya una correcta transferencia y se pueda interrumpir el propósito de Dios. ¿Cuántos me están entendiendo? Cuando usted empieza a entender que la razón por la cual ha venido división, contienda, destrucción en su casa es porque el enemigo tiene un objetivo, usted empieza a desenmascarar al diablo y a decirle: Satanás, jamás me separarás de mis padres, jamás me separarás de mi familia, jamás me desligarás de mi legado, de mi llamado, porque hay un pacto generacional. Y las batallas que mi padre peleó, las batallas que las generaciones pasadas lograron atravesar, lograron conquistar, esas batallas ya no las voy a pelear yo. Cuando usted tiene la revelación de esto, jóvenes, padres, familias, nuestra forma de trabajar en el reino tiene que cambiar. ¿Cuántos me están entendiendo? Diga conmigo: mi forma de trabajar en el reino tiene que cambiar. ¿Por qué tiene que cambiar? Porque usted tiene que entender que el Señor necesita las generaciones conectadas y articuladas como prerequisito del pacto generacional. Ahora, estudié por qué Abraham, por qué Isaac y por qué Jacob. 3 generaciones. Diga conmigo: 3 generaciones. Una vez más, diga: 3 generaciones. Dije: Señor, si tú fuiste el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y en ellos 3 estableciste una bendición de pacto, es porque definitivamente cada uno tuvo una tarea, cada uno tuvo un rol específico. Y aquí quiero que me pongan mucha atención. ¿Cuántos padres hay acá? Padres, ¿ok? ¿Y cuántos hijos hay acá? ¿Cuál fue el rol? ¿Cuál fue la tarea de cada generación para que ese pacto de bendición? Entienda esto. En el Nuevo Testamento dice que usted y yo pertenecemos a ese pacto que hizo Abraham. No sé si me está entendiendo. Usted y yo tenemos derecho a una promesa de bendición espiritual y financiera por todas las generaciones. Y yo, cuando leía eso en el Nuevo Testamento, decía: ¿qué hizo Abraham para desatar una bendición tan violenta? Uno es tan cortoplacista que uno dice: que mis nietos sean bendecidos, que mis bisnietos sean bendecidos. Y el Padre, a través de la promesa, dijo que Abraham, que Isaac, que Jacob, que todas las generaciones de la tierra sean bendecidas en ti. ¿Entiende algo? Serás el culpable de que toda la herencia genética que haya en tu sangre por los próximos 1000 años estén completamente contaminado de bendición. ¿Qué hizo Abraham? Vamos a mirar los 3 roles. Diga conmigo: Abraham, Isaac y Jacob. ¿Por qué lo quiero mostrar así? Porque cada uno hizo algo específico. Cada uno marcó una pauta, marcó un ritmo de conducta, de consagración, de compromiso. Esos rasgos, esas características y esos roles traen una enseñanza poderosa para ver cómo la bendición puede trascender. ¿Cuántos quieren que la bendición trascienda? Abraham, ¿cuántos conocen la historia de Abraham? ¿Cuál es la característica más evidente de Abraham? A ver, los estudiosos de la Biblia: la fe. ¿A usted le gusta todo lo bueno, no? Que era riquísimo, diga. Tenía mucho ganado. Antes que la fe, la característica más contundente de Abraham fue la obediencia. Diga conmigo: obediencia.
Lo primero que hace Abraham es que Abraham obedece. Imagínese esto: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. Hebreos 11:8 dice que sin saber para dónde iba, ¿qué hizo Abraham? Por la fe que hizo. Pero no era obediencia antes de fe. Sí, la fe es antecedida por la obediencia. Cuando Abraham obedeció sin saber para dónde iba, imagínense que el Espíritu Santo le diga: empaque maletas, empaque todo lo que tenga, aliste el Xbox. Uy, eso ya es mucho sacrificio. Aliste todo lo que tenga y váyase para el pueblo no sé dónde. ¿Cuántos arrancarían ya? Si los manda uno a hacer una casa de bendición o una casa de paz, al norte o al sur, dependiendo la sede, y la piensan. ¿Cómo será que el Señor le diga: salga no sé a dónde, y yo le voy diciendo lo que voy a hacer con usted? Abraham obedeció, la primera generación. Hay gente aquí que representa la primera generación de su casa. Hay jóvenes aquí que representan la primera generación de su casa. Hay jóvenes pioneros en la fe de su casa. Los criticaron, los persiguieron, se les opusieron, se les burlaron. Tenían que ver cómo podían ir a la iglesia, pero por encima de todo obedecieron. Abraham obedeció. ¿Cuántos van a obedecer hoy? ¿Cómo obedeció Abraham? Abraham obedeció el llamado. La primera generación tiene que aprender a obedecer. La primera generación tiene que entender que debe desligarse. Ojo con esto. El Señor, que le dijo a Abraham: sal de dónde? De tu tierra. Sal de dónde? De tu parentela. Mire, tres aspectos demandaban la orden de Dios. Número uno, separarse de la tierra. Cuando el Señor le dijo: sepárate de la tierra, le dijo: sepárate de la cultura. Jóvenes, si ustedes quieren trascender en el pacto generacional, ustedes tienen que morir a la cultura del mundo. Ustedes tienen que morir a la cultura permisiva. Ustedes tienen que morir a la cultura religiosa. Ustedes tienen que morir a la cultura facilista. Tienen que emprender una vida de obediencia, una vida de sacrificio. No nos conformamos a la corriente de este mundo. El príncipe de la potestad del aire dice que así debemos servir, que así debemos orar, que a veces debemos ir a la iglesia. Pero el Rey de Gloria dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, y Él nos exaltará cuando fuere tiempo. A través del sacrificio, a través de la entrega, a través de una vida rendida a los pies de Jesucristo, verás cómo el Señor te promocionará y te llevará a tu destino de gloria. Diga conmigo: hoy voy a renunciar a la cultura. Porque es que la cultura genera hábitos. Abraham lo primero que dijo fue: yo necesito sacar la cultura evangélica de acá. Alce su mano y diga conmigo: voy a sacar la cultura evangélica. Salir de la tierra, salir de su parentela, obedecer, era renunciar a la cultura, era renunciar a una costumbre. Diga conmigo: costumbres. Costumbres que no ayudaban a avanzar en el llamado, en el propósito. Y número 3, salir de la tierra y de la parentela obligaba a que Abraham renunciara a la idolatría. ¿Por qué tenía que renunciar a la idolatría? Porque Jesús no era la prioridad en su vida. Hay muchas cosas que están decorando el altar alrededor. Y el Señor, cuando le dio la instrucción allí de cómo debía ser el altar, no debía haber nada alrededor. Escuche bien: Dios es un Dios celoso.
Dios te quiere para Él solo. Dios te quiere para su uso privado. Dios te quiere como VIP. Dios necesita usarte solo a ti, porque Él pagó en la cruz para hacer todo lo que tenía que hacer en tu vida. ¿Qué más había en Abraham? Obedeció. Número 2, era un hombre de altar. Diga conmigo, altar. La primera generación de fe tiene que saber la obediencia, y número 2, tiene que saber la importancia de la presencia. Siempre he enseñado que la relación más importante de tu vida es tu relación con Dios. Si quieres ser una persona que pueda avanzar generacionalmente, debes ser un hombre y una mujer de altar. Di conmigo, a partir de hoy voy a ser una persona de altar. Donde llegaba ponía un altar. Aun cuando cometió los peores errores. ¿Cuántos han cometido errores en su vida? Los errores de Dios, los errores en Cristo, los fracasos que hemos cometido en Cristo, cuando somos hombres y mujeres de altar, esos errores se convierten en bendición. Abraham falló al decirle allí a las autoridades de la nación donde descendió que la esposa era su hermana y por eso iba a venir destrucción. Y aún en medio de la falla, y aún en medio del error, aún en medio del fracaso, la palabra dice que Abraham era riquísimo por cuanto era un hombre que tenía la presencia de Dios. Yo declaro en el nombre de Jesús que la presencia de Dios te levantará, te prosperará, te traerá una provisión sobrenatural. Cuando eres una persona de altar, ¿cuántas personas hay aquí que les gusta el altar? Que les gusta la presencia. No salgas de tu casa sin la presencia. No tomes una decisión sin la presencia. La relación más importante de tu vida, escúchalo, la relación más importante de tu vida por encima de tu casa, de tu familia, de tus hijos, de tu trabajo, de tu universidad, es tu relación con Dios. Si tu relación con Dios está firme, lo demás vendrá por añadidura. Abraham tenía obediencia, Abraham tenía la presencia. Número 3, Abraham sabía la importancia de la familia. Algo que comete frecuentemente un joven es que cuando se mete con el Señor se olvida de la familia, de la primera familia. Porque hay un discurso en los púlpitos muy equivocado, y es que la familia es el discípulo. Sí, somos parte de la familia de Dios, pero tu discípulo no te parió, tu discípulo no te engendró. Tú tienes un padre, tú tienes una madre, y si ellos no conocen del Señor, ten presente que aún Abraham, viendo que su sobrino había cometido errores, no lo soltó, no lo expulsó, no lo rechazó. Se armó de su mejor ejército, se armó de su mejor armamento y peleó por su sobrino, lo rescató, lo salvó. Un hombre que representa a la primera generación pelea por su casa, pelea por sus hijos, pelea por sus padres. Aquí hay una generación que se levantará a pelear para que toda la familia sirva al Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Diga conmigo, hoy declaro que yo y mi casa serviremos a Jehová. Abraham era un hombre de fe. Abraham era un hombre paciente. Estoy hablando de todas las características de la primera generación. Pero la primera generación, diga conmigo, la primera generación aprendió, ojo con esto que le voy a decir, aprendió a marcar a su hijo. 8 días tenía de nacido Isaac, ni siquiera sabía, ni siquiera razonaba. A los 8 días lo agarró Abraham y lo circuncidó. Y dice la palabra de Dios allí en Génesis capítulo 21 verso 4: y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y en el versículo 7 y 8 y ahí en adelante usted ve que hizo un banquete, una celebración. Oiga. Usted tiene que entender
como primera generación, que es su responsabilidad marcar a sus hijos con una identidad de pacto. ¿Cuántos me entendieron lo que acabé de decir? A sus hijos o a sus discípulos. ¿Cómo marcamos a nuestros hijos? Con una identidad de pacto. ¿Cuántos sabían qué representaba la circuncisión? ¿Cuántos sabían? Era una señal de que pertenecíamos a una bendición de Dios establecida para una nación. Inmediatamente nos daba el derecho de acceder a un beneficio. Pero más allá de eso, cuando yo le digo que la primera generación marca a su hijo, le estoy tratando de decir que un padre o un mentor o un pastor debe llevar a su hijo o a su discípulo a decir: no hay privilegio más grande que servir al Señor. No hay privilegio más grande que predicar la palabra. Cuando mi padre regresó de su proceso con el Señor, yo tenía una crisis de identidad. No sabía por qué había estudiado mi carrera. Tampoco sabía para dónde iba ni de dónde venía. Pero cuando empecé a ver el Dios vivo, el Dios de poder, el Dios sobrenatural, ojo con esto, padres, mi papá nunca me obligó, mi padre nunca me manipuló para consagrarme o para promoverme. Simplemente Él me marcó a través del modelo de Jesús en la tierra, a través del poder sobrenatural que yo vi en Él. Cuando yo vi que a través de mi padre se sanaban enfermos, los endemoniados eran liberados, los muertos eran resucitados, la gloria de Dios caía, las naciones de la tierra donde yo lo acompañaban eran trastornadas, yo dije: en el trayecto de mi vida, lo único que yo debo hacer es hacer lo que mi padre hizo, porque eso me marcó. ¿Cuántos están entendiendo? Diga conmigo: yo debo marcar a mi generación. ¿Cuándo te marca algo? ¿Cuándo te impacta algo? Cuando lo que experimentas y evidencias no es normal. Marcaremos la segunda generación si caminamos en el poder sobrenatural de Dios. Marcaremos la segunda generación si nos movemos en la gloria. Marcaremos la segunda generación si nos movemos en lo sobrenatural. Diga conmigo: yo me voy a mover. Vamos, dígalo fuerte: yo me voy a mover en lo sobrenatural. Otra característica: Abraham era amigo de Dios. ¿Cuántos son amigos de Dios? Me impresiona Santiago capítulo 2 versículo 23, cómo se refiere a esa amistad tan tremenda en que Abraham tenía con el Señor. Abraham diezmaba. Ay, se dañó el mensaje. Dígale que está al lado: Abraham diezmaba. ¿Cómo podía Isaac ser tan bendecido con una maldición de ruina y de pobreza encima? No había salido la ley, y dice que venía de la guerra, y Abraham le salió al encuentro un hombre llamado Melquisedec, rey de Salem, y sin saber la ley le entregó los diezmos de todo. Cuando la primera generación diezma, trazará la bendición financiera de sus hijos y los hijos de sus hijos. El salmista dijo, David dijo: Jehová, haz memoria de mis holocaustos y de mi sacrificio. Hay una contabilidad celestial, hay un libro contable en el cielo que tiene registrado el diezmo de tu padre, el diezmo de tu abuelo, el diezmo generacional. Cuando tú marcas a tus hijos con la bendición del diezmo, no habrá escasez, no habrá ruina, no habrá pobreza. Mi Dios suplirá
todo lo que te falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dele un aplauso al Señor por eso. Y por último, Abraham era de sacrificio. Diga conmigo, sacrificio. El Señor es tremendo. Le pidió a Abraham el anhelo de su corazón. Le dijo: dame tu único hijo. ¿Cuántos están listos para entregar lo único que tienen hoy? Poquitos amenes. El Señor le dijo: dame lo único que tienes, dame tu único hijo. Lo probó. Y Abraham le dijo: está bien, voy a ir a darle cuchillo a mi hijo. Pero él no lo dijo así, con palabras tan bruscas. Él dijo: está bien, Señor, voy a ir a adorar con mi hijo. Ya usted conoce la historia. El viernes vamos a hablar más de esto. Pero cuando ya Abraham tiene a su hijo allí, el niño sí como extrañado. Él dijo: bueno, como yo he visto a mi papá toda la vida lo he visto, que hace sacrificio, que busca la presencia, que adora, que se rinde, que se humilla, pues yo creo que este paseo ya lo conocía. Yo creo que vamos a hacer sacrificio. Cuchillo, check. Madera, check. Burro, check. Cordero, no check. Entonces él le dice al papá: papá, ¿y el cordero? ¿Y qué le responde la primera generación? ¿Qué le responde la generación que obedece? La generación que se rinde, la generación que hace sacrificio, la generación de fe. ¿Qué le respondió? Alguien dígame allá, ¿qué le respondió? Tranquilo, hijo. ¿Dios qué? Y dice la Biblia que iban ¿qué? Juntos. Cuando Abraham le dijo a su hijo: Dios proveerá, nosotros creíamos que la provisión iba a ser ahí. Y sí fue ahí. El ángel puso el cordero en la montaña y adoraron al Señor. Pero allí en ese monte, en el monte de Moriah, diga conmigo, Moriah, la generación de Abraham provocó algo muy poderoso que trascendería por todas las generaciones hasta Jesús. Allí en ese monte, oiga bien, diga conmigo, Moriah, donde la primera generación dijo: por encima de lo que sea te entrego a mi hijo, te entrego a mi Isaac, por encima de lo que sea hago sacrificio. Él soltó una palabra y dijo: el Señor proveerá. En ese mismo monte, escuche esto, años más tarde, en el mismo monte de Moriah, fue el lugar donde David y Salomón lograron, a través del propósito generacional, levantar el templo para el Señor. En ese mismo monte donde Abraham hizo sacrificio, años más tarde el Señor respaldó al profeta Elías. El Señor le habló y lo levantó. Pero en ese mismo monte, en el monte de Moriah, se proveyó el cordero más hermoso, más glorioso, más grandioso que podía proveer el cielo para salvación, para redención, para liberación, para bendición, para multiplicación. Fue el cordero inmolado de Dios. ¿Qué es lo que te estoy tratando de decir? Cuando eres una generación que se rinde y se sumerge en el sacrificio y aprendes a hacer un sacrificio generacional, ojo, cuando usted aprende a vincular a su familia, ¿cuántos van a vincular a su familia? Cuando usted aprende a hacer sacrificio generacional, declaro en el nombre de Jesús que tu sacrificio
proveerá territorios para que se levanten templos poderosos. Tu sacrificio respaldará a los profetas de los últimos tiempos. Tu sacrificio proveerá la salvación de miles y miles de generaciones. La obediencia de Abraham desató la provisión del Cordero de Dios, a través del cual usted y yo somos libres, somos sanos, somos salvos en Cristo Jesús. Dale un aplauso a Jesús, dáselo fuerte, fuerte, fuerte.